Perdón. Sí. Yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad humana se pueda reducir simplemente a la naturaleza. Yo lo que denuncio es precisamente una ausencia de la naturaleza a la hora de explicar la sexualidad. Digo que es un factor muy importante para explicar la sexualidad humana. Ahora, evidentemente, nosotros también tenemos algo que se llama cultura, que enriquece una diferenciación preexistente que se da en el orden de lo natural. Entonces, ¿cómo usted se tiene que desempeñar en la sociedad como usted le plazca? Porque nosotros vivimos en un marco de igualdad ante la ley. ¿Así? O sea, yo tengo la misma igualdad que los hombres dentro de los órdenes. ¿Qué es lo que usted no puede hacer que un hombre se pueda hacer? Es a lo que usted dijo, de que yo había rechazado un debate con usted o una entrevista y que mis anfitriones me habían sugerido que yo no estaba a la altura para poder tener un diálogo con usted, entonces mejor yo me tenía que bajar. Mire, yo ese video lo vi hace, si mal no recuerdo, 5 días. Previo a eso yo no tenía la más mínima idea de la existencia de usted. Yo no lo conocía a usted. ¿Sí? A estudiar lo que, bueno, a él se le ocurra. Y ahí, ¿qué le inyectan? Que el Estado tiene que ser como su papá. Que si su papá fue tan bueno con él, que siempre le dio cosas, que le compró su automóvil, que le dio siempre lo que él quiso, sus vacaciones a no sé dónde, a Miami, a Las Vegas, a Bahamas. No, yo estoy hablando de la categoría de voluntad. sujeto jurídico ante un Estado. ¿Me está hablando de filosofía? No, sujeto jurídico ante un Estado. Un Estado que me está hablando dice... de filosofía. Hablar de Estado es hablar de filosofía. Bueno, está bien, es su forma de verlo. Yo lo veo eso se llama filosofía jurídica. Yo lo veo y como un política. acontecimiento, como un hecho jurídico. O sea, hay un ser humano que está formado ya y el Estado lo ha registrado con un acta de nacimiento. Aquí no hay acta de concepción. A ver, ok, a ver. Entonces, Agustín, un segundo. ¿No permite brindar un cafecito un café Santo Santo Domingo. Domingo? Un cafecito, Agustín. Pero mire, un café Santo Domingo, Mire, por favor. Por estas situaciones yo tengo una gastritis crónica, entonces se lo agradezco. Se lo agradezco, voy a simular que lo tomo Salud, para la cámara. salud. Y que... No, haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No lo simu... Prepárate para una hora intensa donde Agustín Laje expone, debate y destruye punto por punto los argumentos del feminismo moderno en vivo y sin censura. A lo largo de este video verás cómo cada frase deja huella, cómo cada intervención genera silencio y cómo con fundamentos claros logra desmantelar discursos repetidos sin base sólida. Quédate hasta el final porque cada minuto vale oro. Y si valoras este tipo de contenido directo, sin filtros y con argumentos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta cruzada por la verdad. Mira, el tiempo se está acabando, pero quisiera aprovechar la presencia de Agustín, que vino a hablar de unas conferencias que él va a dar, para que nos conteste por qué centrarse en criticar el feminismo y hacerte la precisión de que no podemos hablar del feminismo. Hay diferentes feminismos. El feminismo marxismo es uno, pero hay feminismo negro que reivindica el tema de las mujeres negras. Hay muchísimo feminismo. Yo creo que tú deberías de ampliar un poco el espectro. Pero luego, para poder hacerte la pregunta, no, porque no fue una pregunta, fue una precisión. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, en mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces sí, hay muchos feminismos, evidentemente. Agárrate de ahí y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres, por ejemplo. Perdón. Económica. Coño, yo quiero ser bichini. Yo me sienta un bichini hoy, Mire, pero no tengo yo siempre hice el esfuerzo de autopercibirme con la cuenta bancaria de Bill Gates y todavía no me parece.
Sin embargo, yo quiero ir al segundo punto que me parece muy, muy importante. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. No, pero hable de eso. Perdón, No hable de eso. estadísticas, No, aquí la mujer no manda estadísticas nunca. mundiales según la ONU. Más de 13 de Estadísticas mundiales, es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen: nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir, es el machismo. Defíname qué es machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. El patriarcado. Es el patriarcado. Esas esas abstracciones no sirven para resolver. Dentro de la Ese es un verdadero hombre. sociología y la antropología No cultural. son científicas. Dentro de la antropología es una categoría evidentemente propia de los orígenes de la antropología de hace 3 siglos que no demarcaban lo que hoy entendemos por esa palabra. Cuando nosotros hablamos de sociedad patriarcal, nos estamos refiriendo a una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia. El patriarcado hoy no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, es el intendente, es el jefe de Estado. Hoy el hombre en la familia no es unidad política, hoy es unidad de producción, nada más. Laje, con la precisión que lo caracteriza, desmanteló 1 a 1 los argumentos de una feminista en plena transmisión radial. Frente a una serie de datos concretos, estadísticas y ejemplos sólidos, ella no supo cómo responder, quedando expuesta ante todos por su falta de preparación. El silencio fue evidente y la incomodidad en el aire solo confirmó que cuando no hay sustento, no hay discurso que se mantenga en pie. A eso voy. ¿Qué es? Muchísimas gracias por las 2 preguntas. Miren, en una oración yo diría que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente o tienden a explicarla exclusivamente a partir de la cultura, de modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es pasible de ser deconstruido. Y la política tendría la misión de deconstruir esa sexualidad para devolvernos una suerte de estado de página en blanco, una suerte de tabula rasa, a partir de la cual nosotros, a través de nuestra autopercepción, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Nuestra realidad pasa a ser el producto de una autopercepción. Esto es lo que se ha desprendido de la teoría feminista de género contemporánea, desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta Beatriz Preciado, pasando por Monique Wittig y por Judith Butler. Ya.
¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No, graciosísimo toda la explicación que está contradictoria, pero bueno, pero me parece muy interesante esa explicación que usted ha construido. ¿Qué le parece contradictorio? No, yo no voy a debatir, yo estoy preguntando como invitado. Me parece importante saber, es una descripción del concepto de ideología de género que usted ha definido. O sea, no se encuentra científicamente tampoco demostrado ese concepto que usted ha definido ahora mismo. Es una teoría suya, esta descripción. Es un concepto mío. Sí, es un concepto mío el cual yo he arribado después de leer más de 150 autores relativos al género. Está bien. Pero espéreme un segundo. Usted dice que usted está aquí para hacerme preguntas, pero usted acaba de hacer un juicio de valor, de modo que le invito a que explique a qué se refiere con ese juicio de valor. No he emitido juicio sí, de valor. claro, ha dicho que lo que yo dije era contradictorio. Pero usted no me puede decir a mí lo que yo dije porque usted está como entrevistado. Pero dígame, esto está siendo filmado, ¿no? Sí. No estamos en televisión. Bueno, invito al que está mirando que haga 5 segundos hacia atrás para que escuche lo que repita el concepto. Él es bueno generando ese debate para ganar un poco de personas que lo sigan. Pero está perfecto. Lo que pasa es que su inseguridad intelectual me deja a mí abiertas las puertas para que yo le pida que usted me justifique su juicio de valor. Inseguridad y claro, porque no puede justificar ese juicio de valor. No, porque no lo hace. La presencia, algunas afirmaciones que usted... el diablo. De Dios. No, desde el diablo. No, de Dios. Digo, quiero decir que es fuerte. De Dios. Bueno, pero bueno que quede claro que es un concepto que él ha definido de esa manera. Ideología de género. Como cientista político. Porque quiero cientista político que soy. Desde la pero él te explicó ahí. No, por supuesto, pero yo lo que quiero que quede claro es que este concepto de ideología de género que él ha definido bastante consistente. Para mí bastante consistente. Él como cientista político define él. Okay. ¿Cuál es la diferencia, Agustín, entre lo que se llama ideología de género y la política de género? Porque el debate en República Dominicana es que una orden que ahora ha sido modificada, por lo menos en la composición de quienes tienen que tomar la decisión, no se trataba, siempre se dijo, de ideología de género, sino de política de género. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre política de género e ideología de género? La política de género es el mecanismo por el cual se institucionaliza la perspectiva con ideología de género. La política de género es el acto de llevar y poner en práctica esos conceptos que son anticientíficos, por lo que acabo de explicar, más allá que se me acuse de que es una concepción mía y entonces quedaría difamada en el acto. Soy cientista político, de modo que estoy hablando de algo que se supone que sé y a partir de lo cual he estudiado más de 150 citas que tienen que ver con ese enfoque. Entonces la política de género... Pero puede ser una concesión suya. Exactamente. Y puede ahora el valor de verdad que contradecirlo con fundamento. Por eso me gusta el debate. Si estoy contra ti, tengo que combatirte con fundamento. Sean 300 los libros, sea todo. O un libro, no importa. Suya. Efectivamente. Perfecto. Y uno la respeta, la contradice y uno opina. Digo, pregunto. Por supuesto. Ustedes porque la respuesta parecería como, porque yo tengo este aval, es así. No es que es la mía, es. No es la verdad. Lo que él puede defender no. Justamente por eso me gusta el diálogo y por eso me gusta de que si alguien tiene un problema con la definición, me diga cuál es el problema de la definición. Yo puedo porque si no es una ataque a dominio. Pero a propósito del problema, porque ya dice que la política... No, pero sobre la definición, espérate. Tú dices que es anticientífica la ideología de género. Efectivamente. Y la política de género conduce a la ideología de género. Porque los que llevan ideología de género, al decir que ahora los géneros no deben ser masculino y femenino, sino dejar que los niños lo que sientan eso sean, pues entonces, ¿por qué tú dices que es anticientífico? Mire, porque parte de un principio filosófico. Eso no. Señora, en ideología de género sí. No. Hay opiniones. Lo que se ha implementado, escúcheme, ¿por qué él es especialista en ideología de género? ¿Por qué lo que se ha implementado en otros lados que se quiere implementar aquí? O sea, ustedes están hablando de lo que ustedes creen, lo respetamos. Él está hablando de lo que se ha implementado en otros lados. ¿Cómo él lo ve? ¿Y cómo no, tú por eso ves? Él ataca lo que ha implementado. Laje no debatió, arrasó.
2 contra 1, pero bastaron sus argumentos para ponerlas contra las cuerdas sin levantar la voz. Pero que yo estoy diciéndole a él, en función de lo que se ha implementado en otros lados, porque aquí estamos discutiendo por qué es científica. Vamos a escucharlo. Adelante. Antes de él entrar, yo quería definir pero esto. que le hizo una pregunta a él. Es abonando y argumentando cosas que él ha planteado. No. 4 preguntas. Déjeme decir. Está bien, la responde todas. La ideología de género, dice aquí, es una filosofía según la cual el sexo ya no es dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide automáticamente. Coño, eso no. Vamos a ver. Eso es anticientífico. Hay un lobby con muchísimo cuarto promoviendo eso. Vamos arriba. Promoviendo eso. La ideología en sí es otra cosa. Digo yo. Esto es lo que llega al Señor, efectivamente, es el final de un camino que se inicia con el feminismo de género, que abre una puerta en una famosa frase que está hoy en boca de todos, que es: no se nace mujer, llega a un hacerlo. Se va a radicalizar como Nick Wittig con la mujer no existe. Luego Judith Butler hablará de el sexo siempre fue género. Beatriz Preciado nos presentará el sexo como una construcción social hecha a partir de una suerte de contrato social, y así podemos seguir, ¿ok? Son las fuentes del propio feminismo actual. Ahora bien, la pregunta que se me ha hecho es por qué esto es científico o anticientífico. Es anticientífico. Okay. ¿Por qué? Pero digo, podría ser científico o anticientífico. Yo creo que es anticientífico porque para suponer tal cosa necesitamos esconder las ciencias más serias y rigurosas de las cuales disponemos para conocer el cuerpo humano, dentro del cual se inscribe la sexualidad. En la definición de los sexos. Tenemos que dejar de hablar de anatomía, de fisiología, de genética, de embriología, de neurociencias, de biología, de psicobiología. Necesitamos dejar esas cuestiones totalmente de lado, porque lo que van a mostrar justamente es que la sexualidad humana tiene un condicionamiento natural tan fuerte que incluso el hecho de ser hombre o mujer está contenido en la propia carga genética en el mismo momento de la fecundación. Es decir, todo lo que yo voy a hacer en mis términos sexuales ya viene dado desde el momento de la fecundación. Esto no lo dice la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia, lo dice la genética y la embriología. Pero más vamos moderna. vamos a detenernos ahí. Usted se está refiriendo a la persona, o sea, al ser humano cuando va a tener actividad sexual, simplemente en ese momento, ¿verdad? No, al nacimiento, eso no viene determinado de la concepción, al nacimiento, eso es lo que está diciendo. Antes él se está refiriendo cuando el niño se está de ser concebido. Pero vamos a ver. En la concepción. Pero vamos a ver, quiero que allanar esto un poco. Sí. Usted se está definiendo que desde la concepción venimos determinados con un sexo. Totalmente. Y eso define la sexualidad que vamos a manifestar en el acto íntimo que tendremos en la etapa en que nos toque, ¿correcto? No solamente eso. No. Tu cerebro está sexuado, por ejemplo. Perfecto. El mío no es el mismo que el tuyo en términos neurológicos, por ejemplo. Y eso se empezó a gestar gracias a hormonas que no fueron las mismas que las que impactaron sobre vos. ¿Cómo se manifiesta dentro del orden social? ¿Cómo se manifiesta dentro del orden social y cómo se determina el hecho de que yo sea hombre o mujer? ¿Cómo convivimos, cómo coexistimos y cómo se da el desarrollo social? Yo quiero saber, porque usted dice, no es una construcción social en lo absoluto, la manifestación del ser humano dentro de ese orden. Todo viene determinado de la concepción. X o Y. Yo soy mujer, nací hembra. ¿Cómo yo opero en una sociedad? Yo quiero que usted me lo explique, según los patrones que vienen dados biológicamente, dejando a un lado la construcción social y todo este invento feminista, ideología de género y toda esta locura y la equidad y lo que suponemos que puede pasar. ¿Cuál debe ser mi comportamiento como hembra dentro de esa sociedad? Mire, yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad sea simplemente un producto de lo... Perdón. Sí. Yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad humana se pueda reducir simplemente a la naturaleza. Yo lo que denuncio es precisamente una ausencia de la naturaleza a la hora de explicar la sexualidad. Digo que es un factor muy importante para explicar la sexualidad humana. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ahora, evidentemente, nosotros también tenemos algo que se llama cultura, que enriquece una diferenciación preexistente que se da en el orden de lo natural. Entonces, ¿cómo usted se tiene que desempeñar en la sociedad como usted le plazca, porque nosotros vivimos en un marco de igualdad ante la ley? Así, o sea, yo tengo la misma igualdad que los hombres dentro de los órdenes. ¿Qué es lo que usted no puede hacer que un hombre se pueda hacer? Yo quiero saber cómo es el comportamiento de una hembra dentro de la sociedad democrática. ¿Cómo debo comportarse esa hembra dentro de la sociedad democrática? Como usted quiera, siempre y cuando que no violente las leyes. Ok. Entonces hay equidad.
dentro de la ley. ¿Hay igualdad ante la ley en Occidente? Entonces, ¿aquí existe la igualdad ante la ley? Claro, claro, aquí somos iguales ante la ley. ¿O estamos en un país islámico? No, estamos aquí, hombre y mujer son iguales ante la ley. La Constitución de la República Dominicana garantiza esa igualdad y el principio de la dignidad en el artículo 25 y 36. Pero yo quiero que quede esclarecido eso. O sea, que hay equidad ante la ley, según usted, en los estados democráticos. Efectivamente. Esa es la equidad de género que defendemos muchas personas. Entonces, ¿por qué no le llama equidad ante la ley y le dice equidad de género? Así es como lo hemos definido. ¿Quién lo ha definido así? Nosotros lo hemos definido así y lo hemos defendido así. Perdón. Este es un punto muy importante. Si usted dice que la equidad de género es lo mismo que la igualdad ante la ley, entonces ¿por qué no le llama igualdad ante la ley? Porque no hay igualdad ante la ley, lamentablemente, aunque los preceptos fundamentales y constitucionales. Pero lo que genera la desigualdad es la pobreza, no el género. Es la pobreza que genera la desigualdad, no el género. Y la desigualdad se ha dado siempre. Son las mujeres pobres, los hombres pobres los que padecen. Políticamente en base a las mujeres. Pero quiero que quede claro ese punto porque lo ha dicho. Él está de acuerdo con la equidad. Está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con la igualdad ante la ley, ante la ley, que no es lo mismo que la igualdad de género. Cuidado. Oye, qué concepto tan definido. La igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad de género. Hay que promover aquí para que los pobres tengan igualdad ante la ley. Cuando los datos y la lógica entran en juego, los eslóganes vacíos no aguantan ni 2 minutos. Y Laje lo dejó claro. Con una situación de un impacto social, que son las 3 causales. Es importante, Agustín, que entiendas que como programa científico que somos, nosotros lo que tenemos son preguntas sobre las 3 causales. Nosotros no queremos hablar, yo sé que tú vas a hablar, puesto que tú tienes un discurso, ¿no?, sobre el aborto. Nosotros queremos hablar no de la despenalización del aborto, porque posiblemente si hablamos de la despenalización total del aborto, yo estaría hasta de acuerdo contigo en algunas cosas. Y entonces Argentina, donde se aprobó. Bueno, pero eso no es el punto. Okay. No interrumpas. Perfecto. Entonces, el problema mío se basa en lo siguiente. Aparentemente, si nosotros manejamos e impedimos las 3 causales, es más, no me voy con tus 3 causales, me voy con una solita. Yo espero que hagamos un ejercicio de tolerancia científica, algo que le faltó a Servet, ¿te acuerdas? Cuando los quemaron. Sí. Los quemaron en la Inquisición. No, yo quiero irme solamente a un solo punto, Agustín. Y Nicolás la muerte materna, la causal materna. Perdón. ¿Cuál sería tu punto para nosotros poder comenzar? Perdón, quería antes que nada darte las gracias por haberme invitado al programa. También estoy de acuerdo a que un diálogo como el que vamos a tener, intentemos que sea escuchándonos recíprocamente, porque en esta época postmoderna, como vos bien lo has dicho en tu intervención de ahora mismo, está muy de moda solapar las voces y después se hace un torbellino donde no se termina entendiendo nada para el público y hay nada más que show, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, antes de empezar con la discusión, sí me gustaría, por mi honor y por el público, que se pudiera aclarar la mentira que se dijo aquí en el año 2019. No fue aquí, fue en un lugar que tú fuiste ayer. No, perdón. Pero a lo que yo me refiero es a lo que usted dijo, de que yo había rechazado un debate con usted o una entrevista y que mis anfitriones me habían sugerido que yo no estaba a la altura para poder tener un diálogo con usted, entonces mejor yo me tenía que bajar. Mire, yo ese video lo vi hace, si mal no recuerdo, 5 días. Previo a eso yo no tenía la más mínima idea de la existencia de usted. Yo no lo conocía a usted, sinceramente. Obviamente, yo soy dominicano. Claro. Bueno, conozco muchos dominicanos, en verdad. Pero lo que me llamó la atención es que usted le hubiera dicho al público de que yo le había rechazado un debate cuando yo nunca recibí su invitación. Mis anfitriones jamás me comunicaron de que yo no debía tener un debate con usted. Al contrario, ellos programaron hoy este diálogo con usted. Y entonces esa mentira que usted le dijo a su público, me gustaría que fuera aclarada en este momento por respeto al público, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú siempre utilizas palabras contundentes, usas la palabra mentira. Recuérdate que Nietzsche dice que hay hechos. No hay hechos, sino interpretaciones. El hecho es que usted dijo algo que no era verdad. Que no va a venir. ¿Cómo es? El señor que estaba, el argentino. Bueno, porque él nunca había sido entrevistado por un psiquiatra. El argentino que anda por ahí, que al final
Yo he establecido lo siguiente, porque a propósito... Tú fuiste testigo aquella vez. Propósito, Héctor, nosotros lo invitamos, tú lo invitaste, que viniera aquí. Aceptó, de primera posición aceptó. Y luego se mandó. Él dice que no tuvo tiempo de llegar al programa. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo que no tuvo tiempo? Nosotros se lo dijimos con tiempo adelantado, y lo que lo promueven en el país también lo sabían. El hecho fue que no fuiste. Entonces, no. Al hecho, no. El manejo semántico. Ahí es que voy. El manejo semántico. Tú hablas de honor. Es espectacular. Y luego se mandó. Hablas de honor y habla de caballerosidad y ya me estás diciendo mentiroso antes de empezar. Perdón. Óyeme, yo hice un tuit diciendo que tenías razón, que a ti tú no sabías que venías aquella vez. Pero qué bueno. ¿Y por qué dijo anteriormente aquello otro entonces? ¿Cuál fue el hecho? Aquello otro se dijo en un momento. Acuérdate que la radio es dinámica. La radio es todo el tiempo estamos al aire. Lo que sí yo planteé del punto de vista escrito, que tú sabes muy bien de la palabra, porque justamente una de las cosas que yo te voy a preguntar es no se tu ofenda, posición frente al lenguaje. No, yo no estoy ofendido. No se ofenda, simplemente por mi honor y por el derecho que merece al público a que desde los medios de comunicación se les diga la verdad y no mentiras. ¿Fuiste o no fuiste? No fui porque no fui invitado. Cuando la ideología choca con los hechos, el que miente queda expuesto. Y Laje lo hizo pedazos. No necesitas gritar cuando tienes datos. Y Laje lo demostró punto por punto. Bien, ahora voy, ¿sí? Primero que nada, usted se equivoca terriblemente. Se nota que no ha leído la ley, porque el peligro de muerte de la madre no es la tercera causal, es la número 1. No importa, no me venga con esas. No, claro. Óyeme, me estás usando la sexta y la octava ley de Chomsky. Se nota que no ha leído. Se nota que no ha leído la ley. Soy médico. Entonces usted quiere debatir una ley que no ha leído. No, yo quiero debatir contigo la razón por la cual tú impides que los ginecólogos puedan ejercer la ciencia. A ver, vamos a ver. Y el derecho a la vida. Retórico, vamos a ver. Radio. Vamos a ver, iniciamos esto pidiendo no interrumpir y yo con mucho gusto le puedo desarrollar la respuesta si usted no grita sobre mi palabra, porque ahí yo puedo entonces explayar. Gritar no. Bueno, no la palabra. El nivel de la voz, digamos que se va aumentando en su caso y eso yo creo que se llama grito. Somos caribeños. Bueno, muy bien. ¿Puedo entonces hablar? Sí, claro. ¿Me da espacio? Sí, señor. Muchas gracias. Miren, primero que nada, no es la tercera causal, es la primera. Segundo, el peligro de vida de la madre ya está solucionado en el artículo 110 del Código Penal que se está tratando en este momento. ¿Usted conoce ese artículo? Yo no soy abogado, yo te estoy diciendo justamente, cómo vas a resolver el problema. Pero si yo le estoy planteando el tema que usted me está preguntando, ¿por qué le estoy diciendo esto? Tú me dijiste que te dejara desarrollar, entonces no me preguntes. No me dejas, es que... Eres que tú que no estás... Estoy feliz y enojado. No me dejas desarrollar. Y tú me acabas de hacer una pregunta a mí. A ver, es que pasa que hay mucha ignorancia en vos sobre las preguntas que me estás planteando ahora. Claro. Entonces eso, el público se da cuenta que si no conoces, primero que nada, las causales. Segundo, el Código Penal que en tu país se está tratando ahora, en el artículo 110 de tu país, que evidentemente tampoco lo conoces, si no la pregunta no sería esta, el artículo 110 exime de responsabilidad penal a los médicos que produjeran un aborto en consecuencia del doble efecto. Pero existe ahora mismo. Ningún provida está en contra de ese artículo. Ningún provida. Yo no estoy en contra de ese artículo. Pero entonces el programa tiene la razón. Si tú no estás en contra, porque yo lo que vine aquí fue a preguntarse. Entonces tú estás de acuerdo con esa causal. Eso no es una causal, eso se llama doble efecto. ¿Bien? Bueno, no. La causal dice que nosotros queremos... Porque acuérdate que esto no es un país no estamos legalizando el aborto, me parece. Aquí lo que se quiere son las tres causales. Es una despenalización entre causales. Tú me acabas de enseñar la primera causal. Yo pensaba que era la tercera. Fíjate mi ignorancia, porque justamente para eso es el recetario, para hacer ciencia, no para hacer una dialéctica y tú quererme utilizar. Mira, tú me has dicho ya mentiroso. Es que lo sos. Hablador. Oye, pero lo estás reafirmando. ¿Qué importa que lo diga? Óyeme, no, eso se aclara. Me has dicho mentiroso y que grito. Que sí, también grita. También. Yo no he dicho ninguna mentira en lo que he dicho sobre usted en este momento. Semántica perfecta. Muchas gracias, señor. Le agradezco su amabilidad. Le agradezco la amabilidad. Bueno, lo que pasa es... Vamos al punto. Artículo 110
del Código Penal que se está discutiendo en su país, que yo supongo que usted, trayéndome al tema jurídico. No. Porque usted me está preguntando por las 3 causales, señor, y las 3 causales son un tema médico, por supuesto, eso también jurídico. Tú que yo te pregunté las 3 causales. Yo te dije a ti que por qué, si se hacen las cosas como van, los médicos vamos a tener las manos atadas frente a la primera causal, no la tercera. Otra mentira más. Como yo te había dicho. Otra mentira más. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que fuera de las causales, por más que no se aprueben las 3 causales, ya existe artículo 110 del Código Penal que se está votando, que por consecuencia del doble efecto no queda penalizado un médico que produjere un aborto intentando salvar las 2 vidas. Perfecto. Si se intentan salvar las 2 vidas agotando los medios tecnológicos y médicos y el niño en gestación muriere, ese médico no tiene ninguna penalidad. Eso ya está, y eso no son las 3 causales. Pero perfecto, entonces. Perfecto. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. En ese sentido, entonces estamos claros. Claro. Y que quede grabado que los médicos van a tener suficiente libertad. Agotando todas las instancias médicas y los mecanismos, todo lo que el médico tenga a disposición para hacer, para tratar de salvar las 2 vidas. Si no puede salvar las 2 vidas y tiene que producirse un aborto, en ese caso el médico no queda penalizado. Eso no es parte de las 3 causales. Es que ese es el problema, digamos. Vamos a hablar del proyecto de las 3 causales en términos médicos. Necesariamente tenemos que también tomarlo en términos jurídicos y en términos también filosóficos. Tengo entendido que este es un programa de ciencia y filosofía, o es solamente de ciencia. ¿Cómo justamente en donde estás ahora, entre las 10 y 10 y media, es una transición entre filosofía y ciencia. Comenzamos en filosofía y terminamos en ciencia. Sí. Así que te queda perfecto. Entonces, ya que está claro y entendemos, señores, que dentro de las cosas o 3 causales, como ustedes le quieran llamar, aparentemente se le va a tomar en cuenta al médico que en el momento que haya un criterio de desembarazo, de interrupción del embarazo. ¿A ti no te gusta la palabra interrupción? Tú dices el asesinato. Y el posible asesinato, se puede asesinar al chiquito y dejar al grande vivo. Esas son las dinámicas que tú usas. 6ª y 8ª ley de las estrategias de Chomsky, que utiliza todo el tiempo, de una programación neurolingüística donde teníamos media hora de programa y en 20 lo único que hemos hecho es incidentar. Cuando alguien miente, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando alguien miente, hay que aclarar las mentiras para que el público no sea engañado. El hecho fue que no fuiste. Porque no se me invitó. Yo mal puedo. Causa, consecuencia, señor. La causa es una invitación y la consecuencia es mi presencia. Entonces, yo no puedo estar presente allí donde no se me invitó. Tú estás hablando de algo que yo no dije, porque el Twitter que yo dije, ¿cómo que no lo dijo? Yo vi el video. El psiquiatra intentó jugar con narrativa, pero Laje le respondió con realidad y no supo dónde meterse. El momento exacto en que un experto queda en ridículo frente a un público informado. Brutal. Que son los problemas culturales actuales vinculados con el feminismo, con la ideología de género, con la agenda del aborto. Y bueno, los jueces que estuvieron allí, todos estuvieron invitados, por supuesto. Claro. Lamentablemente. Y doy constancia de eso. Lamentablemente no todos fueron, y más lamentablemente aún, una persona que no fue después opinó de lo que no escuchó porque no estuvo. Agustín, y ya para entrar en materia, me gustaría saber desde tu concepción qué es la ideología de género, qué implica, de qué manera entiendes que la están imponiendo y dentro de también de tu corriente de pensamiento. Bueno, nos gustaría saber que nos des una concepción sobre el feminismo. Muy bien. Lo que entiendes que es el feminismo. Bueno, la conferencia que yo doy lleva 2 horas para contestar justamente esos 3 puntos que vos me has preguntado. Voy a intentar hacerlo bien breve. A ver, la ideología de género es un conjunto de ideas que son anticientíficas sobre nuestra sexualidad. No es cualquier ideología, sino que es una ideología instrumentalizada políticamente, desde el Estado y desde organismos internacionales. El núcleo de esta ideología es presuponer que nuestra sexualidad no tiene un fondo natural sustantivo, sino que nuestra sexualidad ha sido construida socialmente por un sistema opresivo que a vos te ha hecho ser hombre, a vos te ha hecho ser mujer, y que ustedes no han podido escoger libremente la forma en ser hombre, la forma en ser mujer, y que están llamados, gracias a descubrir la teoría del género o la perspectiva del género, como ellas lo llaman, a través de las políticas de género, a abrir paso a la deconstrucción de tu masculinidad, de tu feminidad, para poder volver a ser una suerte de hoja en blanco, una tabula rasa en la cual reinscribir
tu propia realidad a partir de un motor nuevo generador de realidad que es tu autopercepción. Completamente anticientífico. Es decir, tu percepción no edifica la realidad. Vos te podés sentir Superman. ¿En qué piso estamos acá? En el número 3, ¿no? El 3. Tírate por la ventana autopercibiéndote Superman y vamos a ver qué te va a pasar. Si tú te sientes un caballo, tú puedes... Créete fe y tírate al mar. Hay gente que ya esto se ha exacerbado porque en definitiva no es una teoría solo sobre la sexualidad, sino que es una distorsión respecto de la identidad. Sin embargo, he visto que en tus redes algunas mujeres te cuestionan cuando esgrimes esas ideas y dicen que eres machista, te califican como machista o que estás en contra de los derechos de la mujer, de la reivindicación de la mujer, creo que ahí pudiéramos pasar a la segunda parte de la pregunta de Julio Alberto, dentro de su concepción, entonces, ¿qué es el feminismo? Y a partir de ahí podemos abordar estas críticas. Mire, yo le comento algo que está vinculado con la crítica que se me hizo ayer de una persona que no estuvo en la reunión del tribunal y que dijo, invitado internacional pone... ¿Invitado de quién? Bueno, son 5 mujeres de este país las que me han invitado. Por ¡Bum! Hoy voy a sacarme una foto con ella y hoy voy a enviar por Twitter. ¿Quién te invita? Leslie, yo sé por nombres de pila, no me sé todos sus apellidos y todos sus nombres. Leslie, Patricia... 5 organizaciones presididas por mujeres es que están trayendo a Agustín Laje. Ya te lo voy a decir ahorita, no te preocupes, pero son 5 organizaciones de mujeres. Gracias. Igual hoy yo voy a sacar la foto con las 5, las voy a poner con nombre y apellido, porque yo los conozco por nombre de pila. Vamos al punto. No hay problema. Las conferencias que yo doy, más o menos entre un 60 y un 65% del público es femenino. No es cierto que las mujeres a mí me odien y mis conferencias sean una recua de machistas que vienen a querer escuchar cómo oprimir a la mujer. Eso es completamente falso. ¿Eso es todo? Somos más. También es falso que mi público sea anciano. El público que yo tengo, el 75% son jóvenes menores de 30 años. Porque por las redes se ha creado ese mito que no se condice con lo que ustedes pueden ver. Y somos todos medievales y dinosaurios. Ahora, sobre el feminismo. El feminismo comenzó siendo un movimiento social que data desde el Renacimiento. Podemos llevarlo hasta el Renacimiento, pero que realmente se asienta en las revoluciones liberales del siglo XVIII. Francia, Estados Unidos, Inglaterra un poquitito antes, en donde las mujeres pedían igualdad ante la ley respecto del hombre. Por ejemplo, igualdad en derechos políticos, poder votar, ser votadas, tener un rol activo en la política, poder heredar, cosa que no se podía, poder ir a la universidad, cosa que la mujer no podía hacer. Injusticias, desde luego, que hubo que paliar y se paliaron muy bien. Ese fue el primer feminismo. Ese feminismo empezó a degradarse. Empezó en algún momento a mezclarse mucho con la teoría marxista. Empezó, Engels, que fue el socio intelectual de Marx, en un libro del año 1884, escribe por allí, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el obrero. Ajá. Entonces hay una suerte de lucha de clases. En la familia. En la familia hay una suerte de lucha de clases que no es lucha de clases, sino lucha de sexos, pero es el espejo de la lucha de clases que se da en la sociedad. Ese feminismo empezó a degenerar y terminó degenerando todavía más en el año 1948 con la pluma de Simone de Beauvoir, esta francesa tan reconocida actualmente por un libro que por un libro llamado El segundo sexo, cuya frase célebre es: no se nace mujer, llega a nacerlo, y que es el origen de la ideología de género. ¿Por qué es el origen de la ideología de género? Porque si no se nace mujer, significa que la mujer no constituye una esencia específica, no constituye naturaleza distintiva respecto de la del hombre, porque aquello que llega a hacerse es aquello que se hace artificialmente. Entonces, la condición de la mujer es una condición construida, y acá entramos en la palabrita. La construcción social viene de ahí. Ahí viene, porque no se nace mujer, llega un hacerlo. Yo nací hombre siendo bebé, después fui un hombre siendo niño, luego fui un hombre siendo adolescente, ahora soy un hombre, quiero creer, joven, después seré un hombre adulto, después seré un hombre anciano y después seré un hombre viejo. La condición de hombre estuvo inscripta en mí genéticamente desde el momento de mi concepción. Y eso lo sabemos gracias a la genética más moderna. Lo mismo para ella, que nació siendo una mujer y lo será por siempre. No es cierto que alguien se haga mujer por los condimentos sociales. Es cierto que nuestra sexualidad está enriquecida culturalmente, pero
Pero ese enriquecimiento cultural que nosotros llamamos el género se asienta sobre una plataforma que es natural y preexistente. Obviamente tiene mucho de arbitrariedad en nuestra cultura. El hecho que ustedes utilicen... Sí, claro. El hecho, por ejemplo, de que las mujeres utilicen aretes y los hombres no está inscripto en tus genes. Desde luego que no. Pero hay una gran diferencia entre asumir componentes culturales de la sexualidad a decir que nuestra sexualidad es el producto puro y duro de una cultura. Uno contra todos, pero con argumentos que no dejaron espacio para respuestas. Laje volvió a demostrar por qué es temido en cualquier debate. No importa cuántos micrófonos haya en su contra. Cuando la lógica y los datos están de su lado, Laje se impone con contundencia. Pero una pregunta, sí. Hablas de una degradación del feminismo. Sí. ¿No consideras tú que todavía hay mucha desigualdad para las mujeres y que esta lucha es necesaria? O sea, ¿por qué? Y si es así, si rechazar el feminismo y esta lucha. Mire, a mí el tema de la igualdad me genera cierto escozor cuando la igualdad de oportunidades, por lo menos desde mi concepción, esa es la premisa. Está muy bien eso. A mí me parece que la igualdad fundamental aquí tiene que ser la igualdad ante la ley y la oportunidad de poder acceder a distintos ámbitos de forma igualitaria. Igualdad ante la ley que implica que cuando un hombre es denunciado por amenaza, va preso. Pero cuando ese mismo hombre denuncia a una mujer por amenaza de muerte, se le burlan de él en el tribunal. Esa igualdad. Bueno, Pedro Laje, luego de escuchar a Pedro Laje, vamos a esa misma igualdad. A ver, yo creo que ese es un buen punto. Acá hay dos puntos. Igual de dejar exponer al invitado su tema. Acá hay dos puntos. Número uno, la realidad no es blanco y negro. La realidad no es que las mujeres están peor en todas las variables y los hombres estamos mejor en todas las variables. Yo te puedo dar algunos indicadores de desigualdad en términos, por ejemplo, de expectativa de vida. En el mundo las mujeres tienen 5 años más de expectativas de vida respecto del hombre. A mí la cosa de la igualdad me genera cierto escozor porque hasta dónde puede llevarnos. Por ejemplo, ¿cómo soluciono yo la desigualdad en términos de expectativa de vida que tiene el hombre con la mujer? ¿Qué? ¿Mato a las mujeres 5 años antes de que fuera? O sea, no me... Luego, vamos a otro. El 80% de los homicidios en el mundo se cometen contra hombres. Luego, entre el 75 y el 80% de las personas que no tienen hogar, que viven en las calles en el mundo, son hombres. El 33% más de los egresados de las universidades en el mundo, estoy hablando de rankings mundiales, son mujeres, afortunadamente. Sin embargo, las altas posiciones, los puestos jerárquicos son ocupados por hombres cuando las mujeres están cada vez más preparadas. Bien, vamos a... Pero tenemos que obligar al mercado. Vamos a escuchar al invitado. Tenemos que interrogarnos por qué pasa ese tipo de cuestiones. Te voy a poner un caso. Uno de los países más igualitarios supuestamente son los nórdicos, los países nórdicos. En Noruega entendieron que tenían un gran problema de desigualdad de género porque en las carreras de ingeniería, que son muy bien pagas, al contrario, por ejemplo, de la educación, donde las mujeres tienden a inscribirse como maestras, las carreras de ingeniería tenían una relación de 9 hombres, 1 mujer. Entonces el gobierno dijo, no, acá tenemos un problema. Gran parte de la brecha salarial estriba en este tipo de elecciones. ¿Qué hicieron? Subsidiaron el ingreso de las mujeres a las carreras de ingeniería y con ese subsidio, durante los años en que el subsidio operó, el índice de mujeres que se matriculó en ingeniería efectivamente subió. Ni bien quitaron el subsidio porque pensaron, generamos un cambio cultural y por fin la mujer quiere ser ingeniera, quitaron ese subsidio económico y volvió a ser la relación 9-1. Entonces quizás esto tenga que ver con la selección libres y voluntarias que las personas hacen respecto de sus modos de vida y de los trabajos que escogen. Digo, nuestros cerebros, por ejemplo, no son los mismos. No todo es una construcción cultural. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene una masa blanca, lo que se llama masa blanca en el cerebro, mucho más desarrollada que la del hombre. La masa gris del hombre está mucho más desarrollada que la de la mujer. Las conexiones interhemisferios que el cerebro de la mujer tiene son mucho más fluidos que los de los hombres. Ustedes tienen ventajas en un montón de cuestiones y los hombres también tienen sus ventajas en otras cuestiones. Yo creo que una sociedad libre se basa en dejar a la gente elegir en un marco de igualdad de acceso. ¿Qué significa igualdad de acceso? Que yo como mujer pueda ser ingeniera. Que no haya una ley que me diga usted no puede ser ingeniera. Ahora, yo no veo que haya igualdad en que un gobierno diga, como no tenemos igualdad en la matriculación de ingeniería, voy a sacarle los impuestos a la gente para dárselo a un tipo de personas porque yo quiero que esas personas ingresen a estudiar ingeniería. Y eso ocurrió muy mal en
en este país nórdico. Yo puedo darte un montón de otros ejemplos sobre estas cuestiones, políticas de género que han fallado terriblemente. En la Argentina hace 7 años que estamos con políticas de género para reducir los feminicidios. Mientras las periodistas repetían consignas, Laje desarmaba punto por punto todo su discurso con pura información. Por ejemplo, el cambio de género, el lenguaje inclusivo, voltear al patriarcado, pero por favor, en Argentina 7 de cada 10 chicos no comen todos los días, culpa de los izquierdistas que tenemos en el poder, y sin embargo ellos están muy preocupados por cambiar la O y la A por la E, y así incluir a las personas. Eso solamente lo pueden hacer si su público hoy es otro, en verdad. Agustín, usted hace un rato nos hablaba de ese primer libro con el cual empezó a hacerse aún más conocido. Yo quisiera volver como a esa parte de la conversación donde usted nos habla de quién es usted. ¿Usted por qué cree que puede generar esa incomodidad en otras personas que lo escuchan? Veíamos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Bogotá, donde usted fue incluso sujeto de algún tipo de agresión. ¿Por qué cree usted que está generando ese tipo también de incomodidad en las otras personas? Porque hoy nadie se anima a decir lo que piensa. Y yo sí me animo. Y lo digo sin pelos en la lengua, porque no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo que rendirles cuentas a nadie. Yo no milito en ningún partido político que a mí me condicione qué es lo que yo puedo decir o no. Yo no recibo financiamiento de ninguna empresa o de ninguna fundación o de ninguna organización internacional a la cual yo me deba ideológicamente. Yo simplemente me debo a que, bueno, que a la gente le interese las cosas que yo escribo, que me lean y que visiten mi canal de internet, de YouTube. Entonces, eso es lo que les incomoda, la libertad de expresión. Ellos se incomodan porque no toleran que alguien diga algo que ellos consideran ofensivo. Y hoy todo es hoy ofensivo. Todo lo que venga de la derecha es ofensivo. Es que hoy se han creado una cosa llamada discurso de odio, que es lo que siempre fue la herejía. Es decir, hoy discurso de odio simplemente viene a reemplazar una vieja palabra que se llamaba herejía, y todo lo que a ellos les incomoden, en lugar de hacer una crítica sólida, lo que hacen es cancelarlo. Te cuento, en la Filbo, a mí me quisieron cancelar. O sea, hubo una movida de periodistas y escritores de izquierdas que pidieron que se me cancelara. Y resultó que en la Filbo los 2 eventos más convocantes fueron los míos. El día sábado me dieron un auditorio de 200 personas y ¿sabes cuántos llegaron? 1.800 personas. Estuve firmando libros hasta las 12 de la noche afuera de la Filbo, porque la Filbo cerraba a las 10 de la noche. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, fueron 1.000 personas. Petro, para que se den más o menos una idea, si mal no entiendo, llevó entre 700 y 800 personas. ¿Sí? Para que yo, sin ningún aparato de propaganda, solamente mis redes sociales. Yo sí lamento que la Filbo no haya hecho ninguna publicación al respecto en sus redes sociales, haya cubierto a todos los demás autores. Uno encuentra la promoción de todos los demás autores, las tomas de todas las presentaciones menos de la mía, cuando la mía fue la más grande. O sea, usted lo están discriminando. Ah, mira, a mí no me gusta ponerme en ese lugar de la víctima. Yo me siento discriminado. No, yo lo gozo. Yo lo gozo. Porque yo sé la bronca que le generó esa gente a mucha gente. Ver que el evento más importante era de derechas, en un lugar hegemonizado por las izquierdas, como es una feria del libro. Agustín, cuando usted dice que no milita en ningún partido, sí, ¿cómo se define? De derechas. Yo estoy intentando de impulsar algo que entiendo que se llamaría nueva derecha. Así como hay una nueva izquierda, yo digo, pues bueno, hay que pensar una nueva derecha. Ya no podemos seguir dependiendo de los viejos esquemas de derechas de la Guerra Fría, donde todo lo que le importaba a la derecha parecía ser rescatar el sistema de propiedad privada y el libre mercado. Me parece muy bien eso, pero hoy las luchas pasan también por otros lados. Las luchas pasan por las universidades, las luchas pasan por los medios, por la libertad de expresión, por la libertad religiosa, por la libertad de los padres de familia de educar a sus propios hijos. Hay muchos temas que las derechas tienen que tomar. Y ocurre que hay partidos nuevos de derechas que están teniendo mucho éxito. Vox en España, solo 5 años, tercera fuerza nacional, y las encuestas hoy en día lo ponen par a par con el PSOE, el partido gobernante. Decir la verdad en televisión nacional no es fácil, pero Laje lo hizo sin filtros ni miedo. La reacción de los panelistas lo dice todo. José Antonio Kast, en Chile. El tipo no aparecía en las encuestas y de un momento a otro, en el marco de una nueva constitución, se convierte en la primera opción de los chilenos en la primera vuelta. Ganó la primera vuelta. Javier Milei en Argentina, no sé si lo conocen, economista,
Un tipo que habla sin pelos en la lengua, libertario, de derechas, y en un año creó un partido político, se convirtió en la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires, es diputado y hoy es quien mejor mide para la presidencia. Entonces hay una alternativa y yo creo que es esa. Muchachos, les recuerdo, si tienen alguna pregunta me hacen la seña y con el mayor de los gustos estamos prestos porque nos interesa mucho escuchar sus pensamientos. Agustín. ¿Y en qué momento la derecha se volvió tan mala? O sea, ¿por qué quedó tan...? Cuando o sea, todo lo que sea derecha, en este país pues particularmente, todo lo que tenga que ver con derecha es paramilitares, asesinos, en fin, o sea, es lo que usted decía ahorita, eso se volvió un estigma, la cosa más impresionante. ¿Cuándo la derecha y a nivel mundial se está volviendo tan compleja o tan mala? Mire, cuando la izquierda convenció a las personas de que tenían derecho a vivir del fruto del trabajo de los demás. Es decir, cuando la gente pensó que todo lo que existía en su vida era una palabra llamada derecho y que tenía derecho a todas las cosas, la izquierda se apoderó de un discurso que es fundamental, que es el de los derechos. Y empezó además a surcar, a trazar nuevos conflictos que ya ni siquiera eran económicos, ya ni siquiera eran el obrero y el patrón, el obrero y el empresario, el capitalista, ¿no? Empezaron a ser el hombre y la mujer, el homosexual y el heterosexual, empezaron a ser el padre y el hijo, el gordo y el flaco. Digo, en muchos lugares ahora se habla de gordofobia. Es decir, que una marca de lencería no ponga a una persona obesa vistiendo una tanga, sí, hoy es gordofóbico. Sí. Vos fíjate, empezaron a surcar en esa clave opresor-oprimido, empezaron a hacernos releer todas las relaciones sociales. El cura con el laico, opresor y oprimido. Empezaron a surcar. ¿Y esto fue pensado o esto se fue dando orgánicamente? No, fue esto reflexionado teóricamente. Fue pensado. ¿Y quién es esa gran cabeza? Bueno, filósofos muy conocidos en la academia. Uno de los más claros de todos es Ernesto Laclau, que va a escribir en el año 1985, o sea, antes de la caída del muro, un libro muy actual de filosofía política que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Él, junto con su mujer Chantal Mouffe, dicen allí, miren, olvidémonos de seguir leyendo a la izquierda y sus luchas revolucionarias con el concepto de clase social. O sea, dejemos atrás el discurso economicista. Los obreros no van a hacer la revolución. Los obreros están aburguesados, algo que ya había visto en los 60 Herbert Marcuse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Elaborar nuevos o apostar por nuevos conflictos culturales, dar una batalla cultural, ¿sí? Para elaborar una cadena. Dice, cada conflicto cultural tiene que ser un eslabón de una cadena, eso se llama hegemonía, dice, que finalmente responda a nosotros. Tenemos el conflicto indigenista, el conflicto feminista, el conflicto del aborto, el conflicto del LGBT, el conflicto de los gordos, el conflicto de los flacos, el conflicto de los altos, el conflicto de los bajos, el conflicto de los ricos, el conflicto de los pobres. Y nosotros vamos a ir anudando y explicando por qué todos estos conflictos están enlazados. Hoy eso, ¿sabe cómo se llama? Interseccionalidad, que es de lo que habla la señora Márquez constantemente. Y se empieza a crear, ¿qué? Una pirámide de víctimas, ¿no? La mujer blanca es víctima respecto del hombre blanco. La mujer negra es más víctima que la mujer blanca. La mujer trans, o sea, un hombre que autopercibe ser mujer, es a su vez más víctima que la mujer negra. Y la mujer trans negra es más víctima que la mujer trans blanca. Yo tengo una pirámide de víctimas y todo eso lo termino manejando yo, porque finalmente divide y reinar es un axioma de la política muy conocido y es lo que ha operado desde siempre hasta el día de hoy. Entonces, esto claro que fue pensado, fue teorizado, pero después fue obviamente bajado a la práctica, sobre todo a través de la academia, las escuelas y los medios de comunicación. Francia Márquez representa exactamente lo que Laje critica con argumentos sólidos: populismo disfrazado de justicia social, imperdible intervención. Dice, esto me da vergüenza. Esto por un poco de sonamiento, esto es muy vergonzoso. Esto llevan a la marcha del 24 de marzo. Esto no representa a nadie, la verdad, a nadie. No importa si sos gay, no sos gay. Esto es una vergüenza como las minas que te queman la catedral y se la cagan encima. Es lo mismo, es la misma vergüenza para las mujeres que esto para los varones. Bueno, pero opinar así, sos facha, cero, no sé cero. Qué, yo les conté, chicos, Luis Italiani fue mi derecha. peinadora durante muchos años, trans. O sea, a ver, entraba a mi casa, manejaba mi auto.
O sea, entraba a mi casa, peluquera trans, o sea, hoy es una estrella de la televisión. Quiero saber cuántas de las conductoras trans tienen gente trans laburando con ellos. Lo que pasa es que yo le preguntaba, che, Lizzy, ¿con quién te acostás? Me chupaba un huevo. ¿Me peinás bien? Estás contratada. ¿Sos buena gente? Estás contratada. Listo. Digo, ¿por qué estamos tan metidos finalmente en la cama del otro? Es que ellos son Es una cosa rarísima. en la cama. Digamos, pero no es raro que estén tan metidos en la cama del otro. A mí no me importa. Este pibe es un papelón. No me importa si se acuesta con un pibe con 20 o con una mina. Es un papelón como la mina que, aunque sea heterosexual, prende fuego a la catedral. Digo, no tiene que ver con quién te encamas, ¿no? Mira, yo creo que el problema actual es que la política se ha vuelto un asunto psicológico. Antes en política discutíamos asuntos públicos. La psicología atiende al yo. Entonces, mis asuntos personales se vuelven políticos y eso es lo que ha hecho la izquierda. La izquierda antes, ¿a quién le hablaba? Las clases sociales. Iban a una fábrica, vamos a levantar a los obreros. Obrero, usted está siendo explotado por el patrón porque el capitalismo es un sistema de explotación. Venga y haga la revolución conmigo. Bueno, hoy ya no pueden seguir haciendo eso porque el sistema aburguesó al obrero. El obrero ya no quiere cambiar el mundo, sino cambiar el auto. Entonces, ahora, ¿qué han hecho? Han ido a las mujeres y han hecho lo mismo. Mujeres, usted está siendo oprimida por los hombres. Es bueno, cambiar el mundo, no cambiar el auto. Y es cierto, es decir, ¿qué obrero se va a sumar a la revolución guevarista? Igual el obrero tampoco puede cambiar el auto, es un problemón. Aquí en Argentina, pero estas cosas vienen de Estados Unidos. Pero toda esta revolución que hacen las mujeres, que creen que están haciendo ahora, ya la hicieron otras mujeres solas. Estas la hacen en colectivo, pero ya hubo siglos pasados mujeres que lo hicieron solas. Mira, ¿qué es lo que ayer, Amalia, no reivindicaron, ponele a Isabelita. O sea, son sororas cuando es políticamente correcto. Cuando es políticamente incorrecto, no son sororas. O sea, es una sororidad dividida. Es hipócrita. Es como que sororidad. selectiva, digamos. Claro. Una sororidad es según quién sea el caso. Y yo quiero insistir con un dato más. Digamos, estos son violaciones en la Argentina. Digo, toda esta efusión del 8M, que hay que ir al 8M para salvar a las mujeres, esto es el feminismo, chicos, ¿sí? Año 2017, 3.716 violaciones. Año 2020, 5.613. Más políticas de género, más visibilización de los asuntos feministas, más marchas de 8M. Y nadie va a buscar los datos. Vos fíjate que esto se ha vuelto tan absurdo como la selfie. Es decir, la selfie no sirve para nada, pero da likes. Ir a esas marchas no sirve para nada, pero haces tu selfie y te da likes. Pero nadie va a buscar después a ver qué política pública determinó a partir de la marcha un descenso de las violaciones, de los acosos o de los femicidios. A esta gente no les importa eso. Lo que le importa es ir, tirar su bombita de fuego contra la catedral, rayar los negocios de hombres y mujeres del barrio, ¿sí? Y hacer todo con la más atroz impunidad, gritando que el patriarcado los oprime. Laje no solo rompe el rating, rompe también el discurso acomodado de la corrección política. Cada aparición suya deja temblando a más de uno. Hay una cosa que no es menor que está pasando, viste que esta gente hace como un trabajo de hormiga, de a poquito, Sí, de a poquito, de a poquito, y cuando te diste cuenta te acapararon todo con el género. Ojo con el sector privado. Ojo con el sector privado. A ver, ¿por qué, María? De a poquito están queriendo meter en el sector privado los cupos, de a poquito están queriendo meter las charlas de masculinidades. O sea, están metiendo proyectos por lo bajo. Pero escúchame, los violadores de Palermo, estos pendejos de 20 años, militantes de la Cámpora, tenemos la foto de los militantes que violaron a una chica en Palermo, hacían todos los cursos de masculinidades. ¿Qué son esos cursos de masculinidades? Si yo voy a un curso de masculinidades, ¿qué aprendo? Es un curro. Yo acá tengo un panel de hombres fabuloso. Yo tengo un padre genial, un exmarido genial. Digo, no tengo malas experiencias con los hombres de mi vida. Digo, realmente, ¿qué van a aprender ustedes como varones o nosotras como mujeres en un curso de masculinidades? Yo lo hice, ¿eh? ¿Qué hiciste? Contámelo. Acá están los violadores de Palermo. ¿Y qué hiciste, Amalia? No, nada. ¿Cómo es una charla de esa? Medio que no estaba muy atenta porque todas las pavadas del patriarcado, del maltrato, de la opresión, de todo patriarcado. Patriarcado es algo que estés en Ucrania y te quieras rajar como trans porque decís, che, yo soy... No, somos todos iguales, vamos, a la guerra todos. En este siglo, ¿el patriarcado es una antigüedad? A ver, digamos, lo que pasa es que esta gente va seleccionando los datos que les convienen. Claro. Entonces, tenemos, por ejemplo, que te dicen, queremos igualdad de género para ocupar los puestos de alta dirección de una megacorporación. Ahí no hay igualdad de género. Uno dice, ok, claro, es el patriarcado. Ahora, ¿por qué no piden, por ejemplo,
cupos de género para recolectar la basura por la madrugada, subidas a un camión, bajándose en cada una de las calles, agarrando las bolsas de basura, metiéndola, volviéndote a subir, volviéndote a bajar y hacer eso durante 8 horas. Porque todo es selectivo. Todo es selectivo. ¿Por qué nadie me habla, por ejemplo, de la brecha de género que existe en esperanza de vida? 6 años más en promedio viven las mujeres que los hombres en este país y en todo Occidente. Pero nos jubilamos antes. Y se jubilan también antes. Bueno, cuidado. Ojo con eso, que ya hay un caso. A ver cómo, Amalia. Hay un caso que el juez dio al lugar de un señor que tiene 60 años y ahora va a decir que se percibe mujer para cambiar el DNI y jubilarse antes. Acá está. Ojo, acá que está. se viene. Polongo, que no se te ocurra. Yo traigo todo siempre impreso Ya porque la gente piensa que estos son fake news. No. Pero Diario Clarín, ¿sí? Es decir, Sergia Lazarovich podrá jubilarse 5 años antes como ¿Sergia mujer. dijiste? Sergia, era Sergio, digamos, no hizo ninguna cirugía, no hizo ninguna modificación. ¿Por qué? Porque hay una nefasta ley, que es la 26.743, llama Ley de Identidad de Género, que dice que en este país la identidad de una persona en términos sexuales depende de lo que esa persona diga que es. O sea, no hace falta, digamos, ni hormonas, ni cirugías, ni un asunto psicológico. Como el trans, de por medio. ¿viste? El nadador. Mientras otros repiten guiones, Lache llega con argumentos, datos y sin miedo a decir lo que muchos callan. No es casualidad que donde va, el rating se dispare. Lo que acabamos de ver no es solo un debate, es una muestra clara de cómo se puede desmontar un discurso mal fundamentado con argumentos sólidos, datos y sentido común. Cuando el diálogo se basa en emociones, pero no en evidencias, el resultado es el que vimos: contradicciones, silencios incómodos y una verdad que se impone por sí sola. Este tipo de espacios son más necesarios que nunca para volver a poner las ideas sobre la mesa sin miedo y sin censura. Y antes de cerrar este video, si te gustó este tipo de contenido directo, sin filtros y lleno de datos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo debate. Se vienen más momentos donde las máscaras caen y las contradicciones salen a flote.